Hace unos días vi que Alberto daba otras opciones más. Sacaste, Alberto, en el chat que tenemos, diste algunas opciones más. Me gustaría que tengas la amabilidad de decirnos cuáles son ellas. Yo las tengo acá, pero para que se lo digas a la audiencia que te ve y te escucha por I99 en el 98.9 y te ve en I99 TV en el canal de YouTube, en Radio I99 y también en CNT Play. Por favor, Alberto, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que hay que entender el punto de partida. Estamos frente a una crisis fiscal de gran magnitud. Un exceso de gasto, 5.700 millones de dólares de gasto por encima del nivel de ingresos que tiene el fisco. Y parte de las causas, una causa muy importante para esto, es ese incremento imparable del gasto corriente. El gasto corriente subió solo el año pasado en 2.000 millones de dólares. Esto es un 11% de incremento. Eso simplemente es insostenible. Entonces, para solucionar el problema fiscal, que eso es uno de los grandes temas que tenemos que solucionar, es necesario enfocarse por el lado del gasto, porque es imposible o sería absolutamente destructivo pensar que toda la cuenta se le puede pasar a los ciudadanos vía más impuestos. 5.700 millones de dólares de impuestos quiebra a cualquier economía. Entonces, la salida pasa por el lado de priorizar el gasto. Eso implica reducir el gasto que no agrega valor. Hay muchas instituciones públicas que no agregan valor. Focalizar subsidio a los combustibles, es otro de los mecanismos. Y por el lado de los ingresos, el fisco tiene que impulsar aquellas actividades que le generan una gran cantidad de ingresos, específicamente petróleo y minería, que están detenidos no por falta de interesados en invertir. Hay muchísimos interesados que han ingresado permisos para poder ampliar su producción, pero que no se les otorgan los permisos. Entonces los trámites tan engorrosos han limitado toda esa inversión, y esas son dos actividades que le generan rentas importantísimas al fisco. Entonces hay que buscar los mecanismos para destrabar estas actividades. Alberto, es decir, ¿ves complicado el tema en la Asamblea que aprueben lo del IVA al 15%? ¿Lo ves complicado? Yo creo que todo es posible. Podría ser que no haya los votos para aprobarla, pero tampoco para negarla. Ya sucedió en el pasado. Entonces Ya, no me extrañaría que ese escenario vuelva a suceder. En todo caso, lo que hay que estar muy claro es la propuesta del gobierno es una propuesta bastante ambigua. Por un lado dice y trata de justificar que es para la inseguridad, esta guerra que ahora justifica muchísimas cosas, pero en el proyecto no hay la claridad. Por ejemplo, no se establece que ese dinero, primero no hay un presupuesto que nos hayan presentado de cuánto se va a invertir en seguridad, que es el punto de partida para cualquier contribución adicional de la ciudadanía, sobre todo si se está diciendo que es para seguridad. Segundo, tampoco se está creando un fideicomiso o una cuenta y diciendo esto va a ir a una cuenta separada, esto no va a la cuenta única del Tesoro, porque si va a la cuenta única del Tesoro, estemos seguros, los atrasos del gobierno cerraron en 4.000 millones de dólares. ¿A qué uso creen que se va a dar este dinero? Evidentemente que va a ir a cubrir atrasos. Probablemente no llegue nada al destino que los ciudadanos pueden, que es aceptable para los ciudadanos, que es el tema de la inseguridad. Entonces tampoco hay esa separación de a dónde llegan esos fondos, y tampoco hay una temporalidad. Esto es una contribución que realmente no es una contribución, lo que plantea el gobierno es una elevación permanente del IVA, es decir, un ingreso permanente del Estado. Entonces eso también desnaturaliza frente a este tema de la inseguridad. Entonces yo creo que lo correcto es que el gobierno presente una nueva opción que recoja la oposición que tienen muchos políticos y los ciudadanos también, en donde quede claramente que esto de aquí es una contribución especial, temporal, enfocada en la lucha contra la inseguridad, y que se escojan las opciones menos destructivas, porque en la Asamblea, con mucho populismo económico, se plantean algunas opciones tan destructivas como la de cuasi confiscar las utilidades bancarias. ¿Quién va a pagar la cuenta de eso? O aquí nos debe importar que pague la cuenta, es los ciudadanos. Reducir el crédito, elevar tasas de interés. Es decir, seguimos a través de estas decisiones politiqueras, se sigue contrayendo a la economía. Y eso es lo que no hay que hacer. Entonces necesitamos que se tomen las mejores opciones, pero que haya claridad y que se separe. Una cosa es la crisis fiscal, que requiere decisiones por el lado del gasto, por el lado de focalizar subsidios, de reducir gasto inútil,
y otra cosa es una contribución especial para un objetivo específico como puede ser la inseguridad, pero que requiere también las seguridades y aprendamos del pasado. Y en el pasado pagamos contribuciones especiales, por ejemplo el terremoto de 2016, para después de enterarnos que sirvió para todo, hasta para comprar alfombras. Eso es lo que no Claro. puede repetirse. Alberto, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué yo he escuchado, aquí están mis compañeros de panel y todos los que nos ven y nos escuchan, queridos amigos, años hablar de esta focalización del combustible? ¿Por qué es tan difícil focalizarlo? ¿Qué fuerzas impiden que no se focalice, que es lo más justo? Hay intereses de por medio. La realidad es que es un subsidio, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, un subsidio perverso porque el 50% del subsidio va al quintil más rico de la población, es decir, al 20% más rico de la población. Estamos hablando que entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año estamos entregando a quien más ingresos tiene en el país. Simplemente es absurdo que se siga defendiendo un esquema de este tipo. Pero claro, hay gente que se beneficia de este esquema y entonces, cuando se hacen negociaciones de acuerdos políticos de cómo focalizar, terminan acordando mecanismos tan complejos con un objetivo claro, con el objetivo de que sea inviable. Por ejemplo, lo que se negoció con la CONAIE fue simplemente un absurdo. Pensar que en las gasolineras se va a poder diferenciar el precio por vehículo dependiendo de cuánto gane y la contabilidad y sus ingresos y reportes al SRI, etcétera, inviable cuando en el país hay gasolineras que ni siquiera están conectadas a una red, que ni Claro. siquiera tienen acceso de internet móvil. Entonces, ¿cómo podemos pensar que vamos a tener un esquema tan complejo? El problema ha sido que se ha buscado estos mecanismos cuasi perfectos que lo que hacen es que simplemente torpedean todo el proceso. Necesitamos ir a un mecanismo sencillo de focalización, extremadamente sencillo. Una tarjeta de débito para consumo automáticamente en gasolineras, en donde se entregue, el Estado acredite mes a mes el valor del subsidio a los transportistas de buses, que ese es transporte masivo, Ya. para que la tarifa no cambie, mientras que en los surtidores se reintroduce la banda de precios y comienza a fluctuar de manera gradual el precio de los combustibles. Solo para terminar, entonces, los carros privados que utilizan, no en el caso, yo pongo, igual que Ramiro y los que estamos aquí, usamos Super, pero en el caso de la gente que usa Extra y que usa Eco ya, y Diesel, y ellos no tendrían tarjetas y no tendrían el valor real sin subsidio, ¿verdad? Eso es lo que estás diciendo. Exactamente. El punto de partida es que tenemos que entender en el Ecuador que quien tiene un carro dejó hace muchísimo tiempo de ser pobre. Ese es el punto de partida. Y el subsidio, por eso subsidiar requiere de tener claridad a quién se va a subsidiar. Tenemos que Ya. subsidiar a los más pobres. Eso significa que quien se mueve en transporte público no cambie la tarifa, porque es muy probable que los más pobres se mueven en el transporte público, transporte masivo. El taxi no es un transporte masivo, a no ser que no exista otras opciones, pero dentro de una ciudad son los buses del transporte masivo. Entonces, el subsidio tiene que ir para esas unidades, para que no cambie la tarifa del transporte público en las ciudades y interparroquial. Y la manera de lograrlo es acreditándolos mes a mes el valor del subsidio y después que ese dinero que se ahorra el Estado al reintroducir la banda de precios de los combustibles, ese dinero vaya a un fideicomiso, que tenga un uso específico. Por ejemplo, en la coyuntura actual sería muy interesante colocar que ese dinero se tiene que usar en inversiones de seguridad, se tiene que usar, y yo lo colocaría también en educación, que me parece que es una de las grandes prioridades del país. Entonces, tener usos específicos, no es para la farra fiscal, no es para gastarlo en cualquier cosa. Tiene un uso específico y tiene la obligación, además, quien maneje ese dinero, de tener la transparencia con los ciudadanos. Cualquier ciudadano puede pedir facturas, puede pedir respaldos y poder que la ciudadanía se transforme en veedores del buen uso de esos recursos. Andreita, por favor. Andrea Rendón, perdón, Andrea Casi, González. casi, los Andrea mismos González. colores, ¿Qué pero estarán en otro Andrea pensando? González. Las dos son rubias. Los mismos colores, pero en otro formato. Hola Alberto, ¿cómo vamos? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Oye, coincido contigo, obviamente, y me haces acuerdo a uno de estos memes que ha estado dando la vuelta, en donde se dan la mano un economista y los ecologistas de Ecuador y dicen eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, ¿no? No solamente Ecuador, el mundo entero gira para ese lado. Mi pregunta puntual es, ¿tú crees que al dejar los subsidios, o por lo menos focalizarlos,
el FMI y las COPs que se han venido dando le puedan aperturar otro tipo de créditos a Ecuador justamente por estar dejando de subsidiar los combustibles fósiles? Bueno, esta es una medida importante, incluso fue parte de los acuerdos con el FMI anteriormente, con el Ecuador, pero que fue abandonada precisamente por la dificultad política en su implementación. Pero en su momento era parte de los pedidos. Hay que estar muy claros. Yo creo que esto sí le va a ayudar para mejorar el entorno fiscal, para mejorar la situación fiscal, es una decisión importante, pero el problema es tan grande que no hay solución única. Y así sucede generalmente con los problemas complejos, tienen muchas aristas. Y en el caso fiscal, con un déficit de 5.700 millones de dólares y una necesidad de financiamiento de 10.000 millones, solo focalizar los subsidios tampoco es la solución. Es una medida importantísima, pero requiere de medidas adicionales en priorización de gastos, eliminar gastos inútiles, destinar recursos a lo que sí importa al ciudadano: salud, educación, seguridad, y en impulsar actividades que le generen ingresos al fisco. Entonces hay que trabajar en todos los frentes. Si se trabaja en todos los frentes, yo creo que eso sí le abriría la puerta para nuevo financiamiento con los multilaterales y sobre todo, eventualmente, que lo que tiene que buscar el país es que se le reabra el mercado de capitales, porque pronto vienen las amortizaciones importantes de deuda externa, y eso, lo que sucede con esas amortizaciones es que hay que tener acceso a nuevo financiamiento para hacer un rollover. ¿Qué significa eso? Para poder extender los plazos, reemplazar las deudas que vencen por deudas nuevas a más largo plazo. Pero para eso es necesario tener abierto el mercado de capitales, y por eso es que hay que tomar correctivos urgentes en todos los frentes. Así es, y que incluya bajar el riesgo país. La última pregunta, Alberto, ¿tú crees que habría algún tipo de beneficio tangible si se reduce la llamada así burocracia dorada? Es decir, estas instituciones que, como tú bien dices, tal vez ministerios que regresarían a ser secretarías, o tal vez alguna manera de que sean más eficientes todas estas instituciones públicas que, como tú dices, realmente no tienen un marcado sentir. ¿Cómo ves el tema de la eliminación de la burocracia dorada para la reducción de los gastos? Bueno, hay que hacerlo de manera inmediata, y hay un mecanismo inmediato y sencillo que se puede aplicar, que es la no renovación de los contratos ocasionales. Es algo que se puede hacer ya este momento y que le permitiría ahorrar al fisco alrededor de 1.000 millones de dólares en apenas un año, sin costos importantes. Ok. Porque claro, hay que recordar que dentro del Estado existen estas indemnizaciones multimillonarias, que los jueces además fallan a favor de quien ha sido despedido y debe ser reintroducido, y pagar los sueldos no percibidos. Entonces, hay esas complejidades. Entonces, yo creo que el Estado tiene que ir por un lado con la no renovación de contratos ocasionales. El segundo tema es abrir un esquema para que haya llenar las posiciones con personal desde dentro del Estado. O sea, un esquema, una especie de bolsa de trabajo donde los mismos funcionarios públicos puedan voluntariamente aplicar a puestos internos. Por ejemplo, se necesita un especialista en tal ministerio, en tal área, que se contrate desde dentro del Estado, que se puedan mover dentro del Estado para que se vayan ubicando en las posiciones donde tienen el mejor perfil, donde pueden dar su mejor desempeño, y de esa manera también para que el Estado no tenga que estar buscando por fuera, incrementando su nómina global. El objetivo debería ser detener el crecimiento de la nómina y permitir que, conforme gradualmente la gente siempre va saliendo, porque hay gente que se jubila o que ya decide trabajar en otra cosa, conforme va saliendo esa gente, no se reemplacen esas posiciones, pero que sí haya un movimiento interno para que los temas críticos, los temas importantes donde se necesita que haya personal, siempre esté bien abastecido por personal. Así es, coincido contigo, Alberto, es algo que se tiene que hacer ya. Le paso a mi querido Jaime, que creo que ya está conectado. ¿Sí? Listo. Un gusto, Sí, Alberto, nos correcto, vemos aquí Un pronto. estamos. gusto. Hola Andrea, hola a todos, hola mi querido Alberto, la verdad es que tenerte aquí es un placer. Escúchame, hoy día en la mañana el presidente de la República habló justamente de los subsidios, lo que tocaba hace un momento Andrea, y es que justamente él piensa mantener el subsidio al diésel y mantener el subsidio al gas. Más bien va a focalizar el subsidio del diésel hacia las empresas, digamos, o mejor dicho, no es que la va a subsidiar, sino que les va a quitar el subsidio. Eso es lo que entendí de la exposición del presidente. Las consecuencias de no alterar ese subsidio, de no bajarlo o de eliminarlo o focalizarlo, que es justamente lo que se está pidiendo en varias ocasiones por algunos economistas. ¿Cuál es la incidencia que tiene en la economía del Ecuador?
Bueno, esos detalles son críticos, tenemos que ver cómo se plantea el programa. Si es que no se topa el diésel, realmente no se está focalizando, porque el combustible que más importante para el transporte masivo de personas es precisamente el diésel. Entonces, ese es el que hay que focalizar, ese es el que hay que hacer que llegue solamente a quien lo necesita. Es decir, para el transporte de buses, por ejemplo, que no cambie la tarifa, eso es focalizar. Pero si no se está topando el diésel, realmente ese es el mayor subsidio que existe, no se va a hacer un tema profundo, no se va a hacer un cambio importante. Querer focalizar la gasolina no requiere de esa focalización, la gasolina simplemente puede ir a un precio que va variando mes a mes, porque la gasolina no se usa para transporte masivo. Entonces, no tiene sentido mantener un subsidio en la gasolina porque estamos subsidiando a quien tiene un auto y nuevamente el que tiene un auto ya no es pobre. Entonces, ahí no cabe ese concepto de focalización. O sea, quieren darle un subsidio a quien no lo necesita. El subsidio tiene que ir a quien sí lo necesita. Por eso es que el concepto de focalización tiene que ser integral, gasolina y diésel. No puede ser solo gasolina. Además que eso, si es que se hace solo en gasolina, va a impulsar a que aumente la demanda de diésel, como ya sucedió cuando se hizo la eliminación del subsidio a la gasolina super, que la demanda migró totalmente a la gasolina extra y ahora el consumo de super es absolutamente marginal. Entonces, y termina costándole más al Estado porque en la super al menos había un subsidio menor, en la extra esa gente que se cambió le cuesta más al Estado. Entonces terminó perjudicando a las finanzas públicas de esa migración. Entonces yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, hay que estar pendientes de cómo lo plantean, pero definitivamente la focalización tiene que venir por el lado del diésel. Por el lado de la gasolina extra tiene que ir a una banda de precios en donde simplemente el precio va cambiando gradualmente, pero el diésel es el que tiene que ser focalizado porque quien consume diésel es el que en este caso, el que impactaría más a la población de menores ingresos en caso del transporte masivo de personas. Clarísimo, Alberto. Le doy paso a Eduardo Mendoza, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Eduardo. Gracias, Alberto, por tu amabilidad y gentileza. Quedó clarísimo lo que habías expresado en tus chats, en tus videos, y lo has dicho aquí también en una intervención televisiva, pero me parece que con el tiempo, como tuvimos más tiempo, fue más claro y más específico. Un abrazo, gusto de saludarte, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Muy bien, vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias, doctor Ramiro y Bolito. Claro que sí, es que mañana Andrés va al cine.